Entonces, ¿qué están haciendo ahora Eslovaquia, Ucrania, los drones y los oleoductos? Damas y caballeros, junto con el chat del stream donde se graba este video, acabamos de ver la conferencia de prensa de Marco Rubio y Roberto Fico tras la visita de Marco Rubio a Bratislava. Se habló de varios temas, pero el tema al final fue que, según los eslovacos, los ucranianos están utilizando el problema del petróleo como un arma, y hace unos días, específicamente ayer 18, Eslovaquia declaró emergencia petrolera. Aquí está el artículo de noticias que lo describe, pero repasemos el evento paso a paso. El estado de emergencia petrolera se declaró el día 27. El 27 de enero, es decir, hace unas 3 semanas, fue atacado el oleoducto Druzhba. Además, otros 165 drones atacaron Ucrania y fueron afectados los sistemas de distribución en las plantas eléctricas, las propias plantas eléctricas y de calefacción, y por eso las ciudades y pueblos ucranianos quedaron sumidos en la oscuridad y el frío. Los rusos atacaron el oleoducto Druzhba y por eso también se interrumpió el flujo de petróleo que llegaba a Eslovaquia y Hungría. En ese momento llegó la carrera y el no hay problema, porque empezaron los apagones. Y al mismo tiempo los húngaros y los eslovacos empezaron a quejarse con los ucranianos, que lo arreglen lo más rápido posible, que por qué todavía no está reparado, que lo arreglen. Rara vez escuchamos de los funcionarios del gobierno que Rusia es la culpable, que Rusia destruyó el oleoducto y que Rusia es responsable de esta crisis y emergencia petrolera. Circularon teorías conspirativas que Ucrania atacó el oleoducto. Y lo entiendo bastante bien porque Ucrania, al destruir o no reparar ese oleoducto, podría ejercer presión sobre Hungría o Eslovaquia. Sin embargo, al destruir esa arteria petrolera, Ucrania arriesgaría que húngaros y eslovacos le dejaran de suministrar electricidad y combustible, lo que en plena época de heladas no tendría sentido. No hay ninguna intención estratégica que convenga a la parte ucraniana y por el contrario, hay muchas intenciones estratégicas que convendrían a la parte rusa. Intenciones estratégicas como, por ejemplo, que Eslovaquia y Hungría se peleen aún más con Ucrania, que el gobierno colaboracionista húngaro y el gobierno servil eslovaco tengan un argumento para privar a Ucrania de energía y combustible, y de esa manera Ucrania perdería, además de no tener sus propias plantas eléctricas y demás, también la posibilidad de recibir combustible y energía de Eslovaquia y Hungría, lo que haría que Ucrania estuviera aún más debilitada, y además Eslovaquia y Hungría serían todavía más hostiles. A la pregunta de por qué Rusia destruiría su propio ducto, por el cual suministra petróleo a sus propios, digamos, estados serviles y vasallos, se puede responder de manera bastante sencilla. Rusia decidió sacrificar ese poco dinero, ya que el flujo de petróleo de Rusia hacia Hungría y Eslovaquia de todos modos es cada vez menor y terminará por completo el próximo año. Así que Rusia decidió sacrificar ese poco dinero para sembrar conflicto entre Ucrania, Eslovaquia y Hungría y para darles a los gobiernos serviles y colaboracionistas una razón política para cortar a Ucrania del suministro de energía y así debilitar a Ucrania. Además, al crear esta crisis, Putin puede de alguna manera ayudar a Eslovaquia y al gobierno húngaro a culpar a un enemigo externo y, teóricamente, a través de alguna crisis o de algún gran problema, podría ayudarles a ganar algunos puntos políticos extra, ahora que las preferencias de Fico y Orbán están bajando. Pero yo diría más bien que el efecto será el contrario, que la gente ya odia tanto a Fico y desprecia tanto a Orbán, que aunque estos dos títeres se partieran en pedacitos, no lograrían despertar en los húngaros y eslovacos tanto odio conspirativo hacia Ucrania como para superar el desprecio que sienten por estos políticos o el asco por la invasión rusa y la destrucción rusa del territorio ucraniano. Así que eso es todo sobre esto.
Ahora, ¿por qué? ¿Y cómo? Eslovaquia y Hungría lo están resolviendo. La primera manera en que los eslovacos y los húngaros querían resolver ese problema era pedirles a los croatas que permitieran que el petróleo ruso entrara en su oleoducto para que extrajeran petróleo de Rusia y lo transportaran a través del oleoducto Adria hasta Hungría, ese petróleo ruso. Pero los croatas lo rechazaron. Los croatas mencionaron que podríamos acordar algunos suministros de petróleo, pero aseguraron que por el oleoducto Adria no pasará petróleo ruso. Los húngaros argumentaron que en los contratos existentes hay una excepción, que si se interrumpe el transporte por el oleoducto Druzhba, si la infraestructura de algún país está en peligro, se puede hacer una excepción para que el petróleo se transporte por vía marítima. El petróleo transportarlo por el oleoducto Adria a través de Croacia. Sin embargo, los croatas por ahora no quieren hablar de eso, quizá porque antes, por ejemplo, el 2 de agosto de 2024, ofrecieron el tránsito de petróleo a Eslovaquia y Hungría, pero los eslovacos y húngaros se burlaron y prefirieron renovar y profundizar su cooperación con Rusia. Eso sí que les salió muy bien, ¿verdad? Sí que les salió muy bien. Actualmente los croatas no quieren ayudar a húngaros y eslovacos a transportar petróleo ruso, pero sí están dispuestos a venderles el petróleo no ruso que compran y pasa por su territorio. Sin embargo, va a ser más caro, eso seguro, y el argumento de los húngaros de que se trata de una decisión ideológica de los croatas realmente no tiene mucho sentido aquí, porque desde el principio es un error pensar que no comprar petróleo ruso es algo ideológico, no lo es. No comprar petróleo ruso es muy pragmático, ya que Rusia usa el petróleo y gas para chantajear a sus oponentes y como arma sin escrúpulos. Un ejemplo lo dice todo. Antes de que iniciara la guerra en Ucrania, los rusos compraron almacenes de gas en Europa unos meses previos al ataque a gran escala. Compraron esas capacidades solo para dejar esos almacenes vacíos. En otras palabras, los rusos compraron capacidades en los almacenes de Europa para provocar que Europa tuviera pocas reservas de combustible, para luego poder usar el petróleo y el gas como armas de chantaje cuando comenzaran la guerra. Fue un plan interesante. Por eso subieron los precios de la energía en ese momento. Por suerte a los rusos no les salió bien, pero lo intentaron. Así que confiar en que los rusos suministrarán petróleo y gas de la manera correcta y que no lo usarán como arma para lograr sus objetivos ideológicos, eso es más bien ideología. No confiar en ellos, confiar en la diversificación, en el suministro de todas las fuentes posibles que no sean rusas. Esa es la política pragmática, eso es lo que no es ideológico. La política ideológica no es cuando te niegas a darle dinero a un país que luego usa ese dinero para matar gente o para reclamar tu territorio, como sucede con Eslovaquia, Hungría y la República Checa. No aplica para Croacia. Así que aquí realmente no se trata de una política basada en la ideología, aquí se trata de pragmatismo. No es pragmático, práctico, inteligente ni nada parecido tomar petróleo de Rusia. Y ni siquiera es más barato. Basta con ver los precios de la energía y los precios de los combustibles que hay en Eslovaquia o en Hungría, y compararlo con los precios en República Checa o Polonia, que son más bajos. Aunque no obtenemos petróleo ni gas exclusivamente de Rusia, en algunos aspectos nos hemos desconectado totalmente. Antes no teníamos los precios de la energía limitados, aunque ahora sí en gran parte. Tampoco teníamos prácticamente ningún otro precio limitado, salvo en algunos eventos breves. Esto hizo que aquí la inflación no fuera tan alta como en Hungría o Eslovaquia. Otras cosas. Así es como quieren resolverlo por ahora, y con el que hasta ahora no han logrado resolverlo. No lo han logrado porque Croacia no quiere suministrar gas ruso. Así que al final probablemente los húngaros y los eslovacos se verán obligados de alguna manera a pagar más y obtener combustible de Croacia o de la República Checa o de Polonia.
Probablemente no obtendrán su gas ruso de Croacia, a menos que paguen una cantidad significativa de dinero extra. ¿Saben qué? Quizá los croatas los dejarían pasar si húngaros y eslovacos no hubieran sido tan sumisos con Putin. Quizá, si solo dependieran de los oleoductos, pero además fueran aliados en Europa y la OTAN y no sabotearan la ayuda a Ucrania, donde están en juego los intereses europeos, entonces sí les permitirían ese margen. Pero dado que tienen esa política tan supuestamente soberana hacia todos lados, pues simplemente no tienen muy buenas relaciones con Croacia, que no quiere dejarles pasar eso tan fácilmente y definitivamente no se los va a dejar barato. ¿Qué pueden hacer ahora los eslovacos y los húngaros? Bueno, en primer lugar, pueden quejarse de alguna manera. Y ya se están quejando. En lugar de culpar a Rusia por destruir la infraestructura petrolera, culpan a los ucranianos de trabajar lento. O sea, eres ucraniano, trabaja bien para que nosotros podamos tomar el petróleo ruso, con el cual luego vamos a mandar dinero a Rusia, y los rusos usarán ese dinero para matarlos a ustedes, ucranianos. Así que trabajen bien, échenle más ganas, hagan horas extra, porque necesitamos comprar petróleo y pagar dinero que los rusos usarán para matar a sus hijos. Gran negocio. No entiendo por qué no quieren trabajar para ustedes y arreglarlo. Después de que Hungría y Eslovaquia cometieron estas acciones absurdas y cínicas, las reparaciones dejaron de hacerse, ya que los ucranianos tienen sus propios problemas, deben reparar su sistema energético y no están listos para arreglar algo de lo que dependen los eslovacos. Y los eslovacos dicen, oye, pues si no nos lo están suministrando, entonces probablemente les vamos a cortar la energía, lo cual definitivamente pueden hacer. Definitivamente ahora que perdieron las tarifas de tránsito del oleoducto Druzhba y que tendrán que pagar más dinero por el petróleo de Adria, pueden darse el lujo de perder dinero también en el suministro de combustible y energía a Ucrania. Pero tal vez es cierto, tal vez aquí no sea, digamos, una mala intención por parte de los eslovacos, sino que simplemente la situación los obligue a que no puedan permitirse vender combustible y energía a Ucrania. Lo mismo con los húngaros. Sí, tal vez no haya una mala intención o venganza, pero será simplemente porque no habrá capacidad y no podrán hacerlo. Pero Ucrania no se quedará sola ni siquiera en ese momento, porque su posición en el suministro de combustibles, por supuesto, será reemplazada por los polacos, por ejemplo, Orlen. Y tengo que decirles que las empresas y refinerías polacas están bastante entusiasmadas de tener un mercado tan grande solo para ellas, y que los húngaros ya no les competirán tanto. Así que así es. En este sentido, es erróneo pensar que Ucrania de alguna manera quedaría desconectada de la energía y el suministro de combustibles por un periodo prolongado. Los polacos pueden solucionarlo. Por lo tanto, en este momento los eslovacos más o menos deberían dejar de resistirse, al igual que los húngaros, y deberían tratar de cooperar porque solo así pueden resolver toda la situación de manera satisfactoria para ellos. No estoy completamente seguro de que sean capaces de cooperar sin adorar regímenes agresivos y difamar a la víctima. No sé si sus gobiernos son mentalmente capaces de eso, pero tendrán que hacerlo. Porque si no, simplemente van a pagar más y no van a tener ninguna influencia sobre eso. ¿Qué está pasando en esa Europa? Porque ya están bastante aislados y eso les complica mucho toda la situación. Toda esa situación de negociar suministros, combustibles y así sucesivamente. Y tienen la única suerte de que queremos ganar dinero con ellos. Que estamos dispuestos siquiera a suministrarles algo de nuestras reservas y producción. Así que así es. Esta es la situación. Que estén bien. No hagan caso a los eslovacos que se creen el centro del mundo. En realidad no quieren cooperar. Están tan establecidos que creen que solo ellos pueden hacer política soberana y que los demás deben someterse. No escuchen eso, eso es una tontería. Y sigan atentos a lo que sucede con la crisis del petróleo, se va a poner aún más interesante.